Quiero dar la bienvenida a los que puedan estar viendo este video, decirte que Dios te bendiga y que te lleves algo para tu vida, que Dios también te dé una palabra de acuerdo a la necesidad que hay en tu corazón. Muy bien, todo este año tiene un perfil de expansión y de conquista, de a dónde Dios quiere llevarnos. Y en un momento muy particular de la historia del pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Hace 15 días quienes no estuvieron hablábamos de la obediencia a medias, de cuando permitieron que las naciones a las que debían expulsar coexistieron con ellas, las dejaron ahí y eso se les vino en contra. Y la historia que vamos a leer ocurre en un momento donde el pueblo de Israel estaba sojuzgada por varias naciones, entre ellas la de los madianitas, donde transcurre esta historia y donde Dios toca el corazón de alguien para, después de que el pueblo clama, se arrepiente y busca de Dios, Dios usa a esta persona para despertar al pueblo. Vamos a leer en el libro de Jueces. La historia de los jueces transcurre justamente en este periodo de oscuridad del pueblo de Israel, donde por desidia, por comodidad, por permitir que en lugar de hacer lo que Dios decía, hacer lo que ellos quisieron hacer, ponerse cómodos, tener su casa, su comodidad, y permitieron que naciones altamente corruptas, paganas, inmorales, idólatras, se mezclaran entre ellos. Y llegaron a un estado de ser plenamente sojuzgados por las naciones que los circundaban. En Jueces capítulo 6, verso 3, estando el pueblo de Israel sojuzgado por los madianitas, Dios se le aparece a un hombre llamado Gedeón y lo desafía y le dice: bienaventurado, varón, esforzado y valiente. Y ahora viene lo que vamos a leer. Esta es la respuesta que Gedeón le da a ese llamado de Dios, invocando su valentía. Dice: pero Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros antepasados? Cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto. La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. El Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y esto es el primer punto al que yo me quiero referir. ¿Cuántas veces cuando Dios viene a desafiarnos de alguna manera, sea por una prédica, sea porque alguien te invita, sea por algo que lees en la Biblia, sea por algo que cuando estás en oración Dios te habla al corazón y te dice: tenés que hacer esto? Muchas veces la respuesta es: pero Señor, vos me venís a buscar, ¿dónde estuviste todo este tiempo? Cuando yo te necesité, cuando las cosas iban mal, lo primero que le dicen ellos es: ¿dónde está lo que le plantea Gedeón? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaron nuestros antepasados? Porque lo que nos llega de vos al final son historias. No te vemos obrar, no te vemos hacer. Sos un Dios teórico, muy linda teoría, pero no te vemos hacer nada. Este es el duro planteo, que no con palabras tan directas, pero Gedeón le está diciendo a Dios: vos me venís ahora a decir a mí y te fuiste. Te fuiste al mazo cuando más te necesité. Esto es muy común para los seres humanos, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos como pequeños planteos para hacerle a Dios? Señor, cuando yo te pedí aquella vez que hicieras esto, yo no vi que lo hayas hecho. Señor, ¿por qué permitiste que yo atravesara por esa necesidad? Cuando tendrías que haber venido y evitar que eso pasara. ¿Y por qué? Los planteos, las preguntas, ¿no? Cuestionar a Dios y endosarle nuestras propias responsabilidades es algo muy común. Porque si el pueblo de Israel pasaba por eso, era precisamente consecuencia de la desobediencia a Dios y de una profunda idolatría, como enseguida vamos a ver, que se había instalado. ¿Y cuántas veces le endosamos a Dios nuestra propia responsabilidad?
Lo que Dios me pidió que haga, yo no lo hago y después le pregunto por qué no me va bien. Si Él me dijo lo que tenía que hacer, si Él me dijo qué eran los pasos que tenía que dar, los desobedezco y después le endoso, le rostro mi malestar porque no hizo lo que yo esperaba que Él hiciera. No podemos recibir la bendición de Dios si elegimos nuestros propios caminos. La palabra de Dios no fue escrita nada más para que uno busque un salmo para alentarse, para arrancar a la mañana. Es también lo que nos marca cuál debe ser el camino que tenemos que caminar. Y como este pueblo muchas veces decidió tomar qué obedecer y qué no, qué hacer de lo que Dios le decía y qué no, tuvo que pagar las consecuencias de la desobediencia. Porque Dios nos da la libertad de obedecer o desobedecer. Somos libres de hacerlo. Pero cada decisión tiene su consecuencia. Cuando elegimos desobedecer a Dios, podemos hacerlo. Tenemos libertad para desobedecer a Dios, pero esa decisión tiene su consecuencia. Ellos estaban viviendo la consecuencia de elegir caminar sin Dios, de trazar sus propios caminos, de dirigir su rumbo a su manera. Y esa era la consecuencia. ¿Cuántas veces ponemos a Dios como responsable de cosas que nos pasan por nuestra propia desobediencia? Por elegir nuestro propio camino, le endosamos a Dios una responsabilidad que no es de Él, que es mía, que es consecuencia de haber elegido mi propia decisión. ¿Por qué el Señor no me escucha? ¿Por qué me deja solo? ¿Por qué permite que esto ocurra? Tal vez la pregunta correcta sería, ¿por qué yo hice lo que tenía que hacer? No hice lo que tenía que hacer y elegí tomar mi propio camino. Hay una canción muy antigua, tiene muchos años, que escribe que es un cantautor español que se llama Marcos Vidal. Y en esta canción, que lleva por nombre Buscadme y viviréis, primero el autor se pone como si fuera una persona común y corriente y empieza a decirle a Dios: Señor, ¿dónde está el Dios de Moisés, que hacía esos grandes milagros? Señor, ¿dónde está el Dios de José, el Dios de Daniel, que impactaban imperios, que cerraban boca de leones? ¿Dónde está ese Dios que hacía esas cosas tan grandes, que abría el mar rojo, que impactaba vidas? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese Dios de Elías, que hizo caer fuego del cielo? ¿Dónde se fue? ¿Dónde está ese Dios? Y ahí van las preguntas y los planteos. ¿Dónde está ese Dios que hacía cosas milagros, pero ahora se silenció? Y en la misma canción Dios le responde esta pregunta con otra pregunta y diciéndole: ¿dónde están los hombres como Moisés, que obedecían lo que yo les decía? ¿Dónde están los hombres como José y Daniel, que eligieron vivir en santidad y arriesgar su propia vida? ¿Dónde están los hombres como Elías, que enfrentaban solo esa multitud de profetas y se movían por fe? ¿Dónde están esos hombres? Si esos hombres aparecen, yo también voy a aparecer. O sea que el problema no era Dios, el problema era aquellos que no se dejaban usar por Él. Entonces, ¿cuántas veces? Y esta pregunta tan común que le hace Gedeón: Señor, ¿dónde estabas? Dios me retribuye con otra diciendo: yo estoy en el lugar de siempre. ¿Dónde estuviste vos? Que ya no te encuentro, que ya no te acordás de mí, que ya no orás, que ya no me buscás. ¿Dónde estabas? Por eso, qué importante entender. Y yo esta reflexión la llamé el llamado de Dios, porque Dios nos está llamando. Lo llamó a Gedeón y nos llama a cada uno de nosotros. Podemos responderle con argumentos, podemos responderle con cuestionamientos, podemos responderle con pero, o podemos decir: tenés razón, Señor, yo decido desde hoy ponerme en tus manos para que hagas conmigo lo que quieras hacer. Primer ejemplo, no endosarle al Señor mi responsabilidad, sino entender que debo primero obedecer si quiero recibir lo que estoy esperando. En segundo lugar, 2 versículos más abajo, en el verso 15, siempre de Jueces, capítulo 6,
cuando Dios lo llama, vuelve a objetar y dice, pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Porque esto es lo que Dios le dice, que lo va a usar a él como un medio para derrotar a esa nación multitudinaria y salvar al pueblo. Y él dice, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. Cuando se refiere a la tribu de Manasés, la tribu de José, de uno de los 12 patriarcas, de los hijos de Jacob, José, en realidad él no tenía una tribu, eran dos medias tribus, Efraín y Manasés. Y Manasés era una tribu muy pequeñita, numéricamente, en impacto, en fuerza. Entonces él ya se dice, yo vengo de algo pequeño y encima yo soy el más insignificante. O sea, se rebaja, se baja, se baja y se baja. Por un lado para decir, Señor, a mí no me tengas en cuenta porque no soy digno. Pero por el otro lado, toma conciencia de su propia debilidad, ¿no? Cuando el Señor lo desafía, lo que tiene por delante, empieza a decir, no, pero Señor, yo soy débil, yo no puedo. Un lado tal vez como excusa, pero también porque toma conciencia de su debilidad propia. Miren, si nosotros miramos las grandes victorias o las grandes batallas que hubo en la Biblia, si no son todas, la gran mayoría, pero yo casi me animaría a decir prácticamente todas, arrancaron en inferioridad de condiciones. Siempre los grandes desafíos, los grandes pasos de confrontación hacia el enemigo empezaron siempre en inferioridad de condiciones. Si miramos, no sé, el caso de José, fíjense que él era un esclavo que en definitiva él termina teniendo un impacto sobre una de las potencias más grandes del momento, que era Egipto. Daniel, lo mismo, tiene un tremendo imperio, tiene un impacto en el imperio caldeo, babilónico, pero también en el imperio medo-persa que vendría después. Dos imperios son impactados por la vida de este, primero un joven y después ya era un hombre grande, solito él contra ellos, inferioridad de condiciones. Y hablemos de David contra el gigante Goliat, siempre en inferioridad de condiciones, en tamaño, en fuerza, en estrategia militar, en todo, en armamento lo aventajaba. Inferioridad de condiciones. Elías, que hoy recién lo mencionábamos, también en inferioridad de condiciones. Él solo contra 500 o 450 profetas de Baal, ahí poniendo la cara, hablando de su Dios. Los apóstoles contra el imperio romano. Hubo emperadores muy, muy crueles como Calígula, Diocleciano, Nerón, que confrontaron de manera tremenda al pueblo de Israel. Y sin embargo, el imperio romano desapareció y el cristianismo cobró cada vez más fuerza. Todos los desafíos de Dios siempre arrancan en inferioridad de condiciones, en debilidad. Porque es justamente en nuestra debilidad donde se manifiesta el poder de Dios. Y fíjense que Dios no elige a personas autosuficientes, que consideran que no necesitan de nada ni de nadie, que lo tienen todo, que tienen dinero, que tienen poder, que tienen fuerza. Generalmente busca personas que eran donadies en su momento, pero conscientes de su debilidad y dispuestos a que Dios los use. Y estas personas son las que impactan. Por eso vos tal vez mires tu entorno y diga, no tengo capacidad de respuesta económica, no tengo grandes conocimientos, soy muy jovencito, soy muy chico o soy muy mayor, me faltan muchas cosas o me sobran muchas cosas como edad, dolores, pero el llamado de Dios siempre está, porque Él sabe lo que podés dar, ¿no? Hablábamos el otro día, el martes en el estudio, que Dios ve la mejor versión de nosotros. Él ve la obra completa, hasta dónde podés llegar. No ve el presente, pobre, débil. Él ve tu mejor versión. Y muchas veces nos conformamos con una versión devaluada de nosotros mismos. Y bueno,
es lo que hay. ¿Qué se le va a hacer? Hasta acá llegué, esto todo de carne somos débiles, fracasamos. Esa mirada derrotista, de fracaso, de derrota, conformista, y bueno, peor es nada. Cuando Dios lo que nos quiere es llevar a todo lo que Él tiene preparado. Él no veía a Gedeón en ese momento, Él lo veía a dónde iba a llegar. Porque ahí dice que él estaba, que no lo leímos para no alargar el texto, pero él estaba ahí trabajando el trigo en un lagar. El lagar era donde se pisaban las uvas y se hacía el vino. Pero ¿por qué estaba ahí haciendo sus procesos, procesando el trigo ahí? Porque era un lugar seguro para que los invasores no le robaran todo, porque eran como langostas, se llevaban todo y los dejaban en la pobreza. Para que eso no les pase, estaba escondidito ahí. Pero Dios no veía ese Gedeón miedoso, débil, frágil. Veía todo lo que él podía llegar a lograr claramente con la ayuda de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Él no necesita de nuestras fuerzas. Claro que toma lo bueno que tenemos. Si tenés una formación, si estudiaste, si tenés un título, si tenés una experiencia, si tenés una habilidad especial, una trayectoria, todo es útil en sus manos. Pero siempre y cuando esté en las manos de Dios. Si no, son cuestiones humanas de cortísimo alcance. Todo lo que humanamente podemos aportar tiene corto alcance. Se pueden lograr cosas, pero cosas muy ahí nomás. Cuando permitimos que el Señor tome el control y tome nuestra debilidad y la convierta en fortaleza, es ahí donde podemos ver los resultados. La debilidad, tu debilidad abre las puertas al poder de Dios. Tu debilidad abre las puertas al poder de Dios y te pones en sus manos para que Él te use. Por eso, esos recursos de yo no puedo, no tengo, no sé, con Dios no valen, porque si hay un corazón dispuesto, Él te va a llevar a una versión tuya que vos mismo te sorprendas. Todo lo que podés hacer en sus manos. La debilidad de Dios abre las puertas, nuestra abre las puertas al poder de Dios. Avanzamos un poquito más en la lectura. Jueces capítulo 6, siempre verso 25. Dice, aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón, toma un novillo del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Será que está junto a él. Luego, y paremos un minuto acá, a ver, fíjense cómo se puede naturalizar la idolatría. Gedeón, cuando ve el abandono de Dios, nunca asoció que eso podía tener que ver con tremenda idolatría. 2 dioses se estaban adorando en su hogar. Tenían un altar para Baal y después tenían un poste con la imagen de Asera, dioses de la fertilidad cananeo, y ahí los tenían, como adorándolos a ellos. Fíjense la locura que es esto, ¿no? Ahí en Sofonías, creo que es, Dios le dice al pueblo, por un lado me adoran a mí, y por el otro lado adoran a Moloc y a las estrellas del cielo. Moloc era un dios cananeo asociado a los sacrificios de niños. Dice, por un lado me adoran a mí, y en el mismo acto adoran también a otros dioses. Esa que es una especie de sincretismo, ¿no? Dios y otros dioses coexistiendo en un pie de igualdad en mi vida. ¿Cómo podía ser eso? Bueno, esto lo tenía tan naturalizado Gedeón que ni siquiera le preocupa o ve como que eso era algo negativo en su vida. Yo te hago esta pregunta, ¿cuántos ídolos hay escondiditos en tu vida? ¿Amuletos? Yo esta crucecita la llevo siempre a los exámenes porque no me falla, de 8 para arriba, ahora sin la crucecita. ¿Cuántas veces acordás? Y la cruz es un símbolo de Jesús, qué bueno, pero es un símbolo. No es Jesús, no es Dios. Es más, te podés llevar la Biblia y si la Biblia la llevas en la mochila, no para leerla, sino porque cuando me llevo la Biblia en la mochila, me va bien en el laburo, siempre, seguro que me va bien, ¿no? Va a ser un día tranquilo. La Biblia puede ser usada como un amuleto,
pero es poder de Dios, es palabra de Dios, sí, cuando la leemos y la obedecemos, no si la agarramos, no sale poder del papel y de la tinta. El poder está en la palabra escrita que fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces el horóscopo, cábalas? No, yo cuando voy a rendir al examen nunca entro por la puerta principal. Siempre voy doy una vuelta, entro por el comedor y después voy. Y siempre que hago eso me va bien. Entonces siempre lo hago. Cábalas, cosas de que no tienen un fundamento, son producto de idolatría, de paganismo, prácticas paganas de distinto tipo que las tenemos incorporadas a nuestro estilo de vida y se han naturalizado. Ya nos sorprenden, ya no salta ninguna alarma, porque ya está incorporada. Como no le saltó en ningún momento a Gedeón diciendo, ¿no tendrá que ver este poste y este altar, estos dos dioses que mi viejo viene adorando y que están incorporados en nuestra familia, con que nos vaya tan mal? ¿No tendrá eso algo que ver? No le saltó la térmica en ningún momento, porque está incorporado al estilo de vida. Cuando naturalizamos algo, perdemos la capacidad de sorpresa. Ya no hay señales de alarma. Si todos los días tuviéramos acá una luz verde, una luz roja que enciende y apaga, el primer día todos preguntarían qué es. El segundo llamaría un poco, pero si durante todo el año entramos y siempre está esa luz, llega un momento que a nadie le va a llamar la atención. Nos hemos acostumbrado a que forma parte del decorado. El primer día todos preguntan. Y así pasa con el pecado. De entrada nos llama la atención, pero cuando la idolatría se incorpora a nuestra forma de vida, perdemos la capacidad de sorpresa. Ninguna conquista en nuestra vida personal, ningún avance puede tener impacto si lo hacemos sobre una base de pecado. Dios nunca va a obrar sobre un fundamento de pecado. Por más que clames, que ores, que te pongas de rodillas, si hay pecados ocultos a los que no está, prácticas pecaminosas me refiero, porque todos pecamos en algún sentido, pero eso es práctica pecaminosa, un pecado sostenido en el tiempo intencionalmente. Dios no puede construir nada duradero sobre esa base. Dios no obra, el pecado frena el obrar de Dios, definitivamente. La incredulidad, la falta de fe, el pecado son trabas al obrar de Dios. Entonces, santificarse antes de la victoria. ¿Qué le hace hacer Dios acá? Avanzamos con la misma lectura, dice, luego en el verso 26, sobre la cima de este lugar de refugio construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Primero le hizo sacar el pecado. Sacá eso, porque con eso no vas a avanzar jamás. Deshacete de eso. Lo tira abajo, se deshace de los ídolos. Tomá entonces, ahora que sacaste el ídolo, tomá entonces la leña del poste de acera que cortaste, diciendo, es lo único para lo que sirve este poste de este Dios, para hacer fuego. No tiene otro rol, es un ídolo, no sirve para nada, es madera. Con eso le hace que corte y que ofrezca el sacrificio como un holocausto. Deshacerse del pecado si queremos que nuestro servicio a Dios y nuestra adoración a Dios sea bien recibida. No se puede adorar a Dios con ídolos de por medio. Dios es exclusivo, Él es celoso. Primero, porque solo cuando Él tiene el primer lugar todo se acomoda. Si hay un ídolo ahí, la vida se te va al desastre. La única forma que la vida se acomode en todas las áreas es que el Señor esté en el centro, esté en el lugar principal de tu vida. Posición número 1. Si está número 1 en el ranking de tu vida, todo lo demás se acomoda. Santificarse antes de la victoria. Esto es muy importante. ¿Querés ver resultados? Si Dios te llama, ¿querés ver resultados a ese llamado? No se puede coexistir. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y cerrando ya, Jueces 6, ahora en el 29 al 31 dice, entonces, al levantarse al día siguiente, todos encuentran los ídolos en el piso, que eran ya ídolos del pueblo. Estaban encima en la casa de Gedeón, pero eran como ídolos del pueblo. Entonces se preguntaban el uno al otro, ¿quién habrá hecho esto? Derribar el poste, quemar, todo lo que hizo Gedeón. Luego de investigar cuidadosamente, llegaron a la conclusión, Gedeón, hijo de Joás, lo hizo.
Entonces los hombres de la ciudad exigieron a Joás: saca a tu hijo, pues debe morir. Porque construyó el altar de Baal, destruyó el altar de Baal y derribó la imagen de acera que estaba junto a él, sus dos dioses. Pero Joás respondió a todos los que lo amenazaban: ¿acaso van ustedes a defender a Baal? Un poco de cordura, ¿no? ¿Van ustedes a defenderlo? ¿Creen que los va a salvar? Cualquiera que defienda a Baal, que muera antes del amanecer. Si de veras Baal es un dios, debe poder defenderse de quien destruya su altar. Siempre, hermanos, que nos metemos en territorio de las tinieblas, algo se despierta, algo se levanta. Es patear el hormiguero. Algo va a pasar. Siempre algo va a pasar. Siempre va a haber una respuesta. Cuando invadimos el territorio donde Satanás gobierna, hay opresión y algo se levanta. Cuando se derriban los ídolos, Satanás se levanta enseguida. Porque el ídolo esclaviza. El ídolo tiene a la persona en engaño, en esclavitud. Cuando el ídolo se cae, Dios empieza a ser levantado. Y Satanás no quiere que Dios sea levantado. Es muy común escuchar, yo lo he escuchado muchísimas personas que cortan con vicios, que con conductas destructivas, que renuncian a esas prácticas y empiezan a caminar en obediencia y dicen: esta fue la peor semana que viví, cuanto más quiero servir a Dios, peor me va. Esta semana fue terrible, ataques por todos lados. Pero no es que Dios se fue, es que Satanás vino, Dios está ahí. Pero Satanás, que te tenía olvidado porque eras una marioneta para él, de golpe tomás tu iniciativa de servir a Dios. Y Satanás es mal perdedor y no quiere perder a ningún súbdito. Por eso no te extrañe que cuando respondes al llamado de Dios vengan problemas. Pero como bien dijo este hombre acá, hay alguien que está por encima de Baal, de Satanás, de todo. Baal es un demonio. Baal y Acera son demonios asociados a una figura. Son demonios. Es Satanás que se levanta. Pero alguien ha derrotado ya a Satanás en la cruz del Calvario. El Satanás está con libertad condicional. Se mueve donde Dios le deja moverse, hasta donde le da permiso. No puede controlar tu vida si vivís tomado de la mano de Jesús. Un cristiano que vive en obediencia a Dios, para Satanás es irreprensible, sin manija, no tiene de dónde agarrarse para hacerlo caer. Solo le queda ser un testigo, un impotente de cómo Dios bendice y usa a esa persona para su gloria. Ponete en la mano de Dios, asumí el costo de enfrentar al enemigo. Siempre que das un paso de obediencia a Dios, va a haber un intento de Satanás por hacerte retroceder. Siempre que subís un escalón en la escalera de la santidad, Satanás te va a querer que lo desciendas. Es así. Por eso, si no hay ningún tipo de ataque, de problema, de nada en tu vida y todo va absolutamente tranquilo, preocupate. Porque si vas a hacer algo para Dios, de algún lado el problema te va a venir. Porque Satanás va a tratar de que te desanimes, de que decaigas, de que te frenes, de que digas: así, ¿para qué lo hice? Tiro la toalla, no hago más nada. Pero si estás dispuesto a servirle, el Señor te va a respaldar. Porque es más fuerte el que está con vos que el que está en contra. ¿Lo creemos a esto o son palabras bíblicas? Es más fuerte el que está en nosotros. Si hubiera que largarse solo, habría que decir como dijo Moisés: si vos no vas conmigo, Señor, yo no voy a ninguna parte. Hay una canción que dice eso también. Si conmigo no vas, yo no voy a ningún lugar. Y haríamos muy bien. Pero si el Señor va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si estamos en obediencia a Dios, Dios viene con nosotros y oramos. Invocamos su presencia, el Señor no juega a las escondidas. No hay que pedirle: Señor, dale, acompáñanos. Él viene, Él quiere eso. Es más, nos pidió que nosotros hagamos eso. ¿Cómo no nos va a respaldar? Ninguna confrontación a Satanás es sin costo, pero la bendición que trae eso supera cualquier costo. Dios nos exhorta a levantarnos y a cumplir con su llamado. Dios hoy te está
te está exhortando a obedecer a su llamado, a ir. Tal vez digas, no tengo nada, no puedo, no sé, no me falta, me sobra. Montones de argumentos como esgrimió Gedeón. Pero Dios quiere usarte. Dios no quiere nadie en suplente. Dios no tiene en su equipo suplente. El que está es un suplente voluntario. Pero Dios quiere a todos peleando la buena batalla de la fe. No hay ninguno de descarte. Todo. Aquí no hay nadie descartable. Para el Señor todos somos primera selección. Primera selección. Todos somos titulares en su equipo. Todos. Quiero leerte lo que dice Isaías 60, verso 1 y 2. Juan, lo podemos proyectar. Dice el profeta Isaías ahí: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor ha nacido sobre ti, o brilla sobre ti. Las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará su gloria. ¿Crees esto? El Señor te dice que te levantes. Basta de estar sentado. No se puede recibir el llamado de Dios en la reposera de la vida. Es necesario levantarse. Levántate, resplandece, dice la otra versión, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Levántate. Es tiempo de levantarse, hermanos. No podemos seguir esperando que otro lo haga. Bueno, los pastores lo hacen, los líderes lo hacen, ellos pueden, Dios los llamó a ellos. No. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio es para cada uno de nosotros, ¿eh? Todos somos llamados. Es cierto que hay algunos que tienen una responsabilidad específica en un área, pero en ningún lugar de la Biblia dice que algunos vayan mientras los demás descansamos. El llamado es para todos, absolutamente para todos. Tal vez decís, yo no veo, yo estoy confundido, yo no sé lo que tengo que hacer con mi vida. Bueno, Isaías tiene una palabra para vos en el capítulo 42, verso 16. Isaías 42, 16 dice: conduciré a los ciegos por caminos desconocidos, los guiaré por senderos inexplorados. Ante ellos convertiré en luz las tinieblas y allanaré los lugares escabrosos. Esto haré y no los abandonaré. La luz, los dos pasajes hablan del llamado y de la luz de Dios. Si sentís como ciego que no sé para dónde tengo que ir, buscá la guía del Espíritu Santo. Él te va a iluminar el camino, te va a decir por dónde transitar, te va a llamar, te va a desafiar. Pero a veces somos ciegos que no queremos ver, porque el ver es un desafío. Vieron que hay personas enfermas que no quieren curarse, porque si se curan, tienen el desafío de que ahora no tienen justificativo. Bueno, el Señor quiere abrir tus ojos espirituales, pero tenés que estar dispuesto. Por eso, sorprendentemente, Dios le pregunta a un ciego si quería ser sano, o al paralítico si quería ser sano, porque hay quien no quiere. ¿Querés serlo? ¿Querés ver con la luz espiritual? ¿Querés ser levantado por el Señor? Bueno, entonces para servir, es para que pongas tu tiempo, tu esfuerzo y tu compromiso en el llamado de Dios. Dios no llama a nadie para que esté en el palco mirando la función. Dios al que lo levanta es para que se remangue, se ponga el overol y vaya a servir. Y todos, sin excepción, los que estamos aquí y los que están escuchando este video de la cámara, somos llamados a hacerlo. Todos. No importa que esto lo escuches dentro de 10 años. El Señor te sigue llamando dentro de 10 años también. A todos nos llama, pero nos llama hoy, desde hoy. ¿Qué estamos haciendo frente al llamado del Señor? Levántate y resplandece. Eso es lo que nos pide el Señor. O sea, levántate e irradiar la luz de Cristo. No tenemos luz propia, reflejamos la luz de Jesús. Pero si nuestro espejo está sucio por pecado, no reflejamos nada. Si vas a un espejo de tu casa y está lleno de barro, no vas a ver nada. El problema no es del espejo en sí, sino de lo que tiene encima. Nuestra vida puede reflejar a Cristo, pero hay que limpiar. Hay que deshacerse de los baales y de los aceras de nuestra vida, de esos ídolos sutiles, pequeños, casi graciosos, disimulados en nuestra vida, pero que son una piedra de tropiezo y que no te dejan levantarte. Antes de escuchar el llamado del Señor, es necesario
es necesario renunciar y dejar atrás lo que es un estorbo. Yo te pido que te pongas de pie. Me gustaría después que el equipo de alabanza se acerque para cerrar con una alabanza. Te pongas de pie y cierres tus ojos un minuto. Y con esto vamos a cerrar también para que estés orando desde tu casa, cuando escuches o desde tu dispositivo o de donde sea esta reflexión. Dios te está llamando también ahí. Que Dios te bendiga y te use para su gloria y para su honra.